Creo que hay una síntesis de cómo funciona la red latinoamericana, una red que sigue siendo invisibilizada en la región. Como ustedes vieron, nuestro trabajo es premiado en Europa, es premiado en Estados Unidos, pero no es valorada en nuestra región. Seguimos siendo peligrosas para los gobiernos desde que la red latinoamericana empieza a formarse, a fortalecerse y entender que hay herramientas para poder defendernos y denunciar a los gobiernos y por supuesto al sistema en la cual nos somete a todo lo que es las violaciones de derechos humanos, persecución y falta de políticas públicas. La red latinoamericana ha logrado en la región poder ocupar espacios de tomas de decisión. Nosotras no lo teníamos. Nosotras veníamos hace más de 15 años bajo el rótulo de hombres que tienen sexo con hombres, hombres gay, en donde muchas de las personas de estas organizaciones o fundaciones hablaban por nosotras, estaban en los espacios en donde teníamos que nosotras exigir y reclamar la falta de políticas públicas. Empezamos a decir nosotras somos latinas, nosotras no podemos permitir que desde otras regiones vengan a decirnos qué tenemos que hacer. Nosotras somos mujeres trans latinas, tenemos otra construcción desde la niñez, la adolescencia, y necesitamos crear nuestra propia red. De ahí creamos la red latinoamericana, una red formada por mujeres trans latinoamericanas, fortalecidas, empoderadas, desconstruidas, descolonizadas. Empezamos a hablar de cómo tenemos que exigir a los gobiernos el derecho a la identidad, el derecho a quién somos y cómo queremos vivir y quién somos. Eso lo logramos en nuestra región: Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica. Ahora el nuevo país que tenemos es Honduras, donde tenemos una ley de identidad de género, en donde nuestras compañeras van a poder acceder a todos los derechos como cualquier otra persona. Nosotras como red latinoamericana le decimos a los gobiernos que queremos que las leyes se debatan en los parlamentos. La ley de identidad de género es una resolución en Ecuador como en Colombia. No son leyes debatidas en el Parlamento. El Parlamento es para debatir las leyes. A ver, eh, todas estas resoluciones que se hicieron en nuestra región no funcionaron. Vemos el caso de Ecuador. Decía mi compañero Fausto que tenemos una resolución en donde vamos a poder debatir en el Parlamento, en donde la Corte exige al gobierno y a los parlamentarios en Ecuador el debate de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, hay una sola ley de identidad de género. Yo creo que muchos de los gobiernos lo que nos quieren dar es espacios de libertad. Nosotras lo que queremos es vivir en gobiernos democráticos. Muchos de los gobiernos en la región levantan la bandera de la democracia, levantan la bandera de partidos totalmente democráticos y con una lucha muy buena en la región. Ahora, ¿qué pasa con la ley de identidad de género? El derecho a decidir a vivir como una quiere vivir. También escuchaba anterior lo que decía Fausto, el tema de la reparación. Las democracias en Latinoamérica tienen una deuda con la población trans. Hay que reparar la exclusión social, la muerte social en la cual nos hacen vivir. Persecución, falta de programas, poder acceder a la educación, a la vivienda, poder acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos que cualquier ciudadano tiene el derecho a acceder. La pobreza en la región nos afecta muchísimo a las personas trans. Vivimos bajo la línea de la pobreza. Llegamos a los hospitales horas y días antes de morir por falta de políticas públicas y de inclusión. Creo que es necesario reforzar la agenda en Latinoamérica, reforzar la agenda de la inclusión social, de los derechos para todas las personas, de la justicia social. Ya no se habla más de justicia social y es necesario saber qué es la justicia social.
Y creo que la red latinoamericana es una red que visibiliza la problemática de las personas trans, que es transversal, porque nos atraviesa a todas las mujeres de Latinoamérica. Acá hay que hablar de un abanico de mujeres. Hay que hablar de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans. Hay un abanico de mujeres en donde todavía no estamos en la agenda política, no estamos en la agenda de salud, de trabajo, de bienestar, no estamos en esa agenda. Y creo que las democracias, hablo de democracia, no me gusta hablar de partidos políticos, porque la verdad que los partidos políticos están 4 años, 5 y se van. Y nosotras seguimos viviendo bajo la línea de la pobreza. Necesitamos hablar de democracia, necesitamos hablar de gobiernos versus democracia. ¿Por dónde van los gobiernos y por dónde va la democracia? Entonces creo que hay que analizar qué gobiernos tenemos en la región, cuál es la estructura y cuál es la política que tienen esos gobiernos de inclusión. Todos hablan de democracia, hablan de inclusión, pero realmente no existe en la región. El Sedostal se construye desde la invisibilidad que los gobiernos sobre la comunidad trans en Latinoamérica. Nosotras conocíamos los informes sombras que llegan a la ONU, en Estados Unidos, en la OEA, pero nunca estábamos en esos informes sombras. Dijimos, no, me parece que necesitamos hacer nuestros propios informes y poder demostrarle a cada gobierno la situación en la cual no someten a las personas trans. Y los gobiernos tienen que saber que nuestras vidas valen, las vidas trans valen. Entonces empezamos a crear el Sedostal, por supuesto, que no gustó en Latinoamérica. A ningún gobierno le gusta que le presentes un informe donde el 99% de las personas trans no tienen educación, no accedemos a la inclusión laboral, donde la mortalidad en nuestra región son los crímenes de odio, el VIH y la pobreza, en donde estamos excluidas de todo programa que tengan los gobiernos. El Sedostal es un logro a nivel global. El Sedostal se está dando en otros países, también en otras organizaciones y redes, en donde poder documentar nosotras mismas o nosotres la situación y poder visibilizarla y exigirle al sistema interamericano de derechos humanos que tenemos derecho a presentar ese informe en la asamblea y que todas las personas, todos los gobiernos y ciudadanos sepan la situación de las personas trans en Latinoamérica. La expectativa de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 35 años, pero cuando hablamos de crímenes de odio es de 20 a 25 años. Logramos en la región una expectativa de vida de un poco más en mujeres trans, incluirlas dentro del sistema de salud, generar espacios libres de discriminación. Y cuando yo empiezo y digo todo esto, digo, ¿vivimos en países democráticos inclusivos? Eso es la democracia que construimos todos, porque todos y todas ponemos un granito para sostener las democracias en nuestra región, frente a una violencia que hay en nuestra región de organizaciones antiderechos, de gobiernos que no quieren que sigamos viviendo en libertad, de gobiernos que son de derecha y parece que fueran de izquierda, de gobiernos que son de izquierda y pareciera que fueran de derecha, con sus políticas, en donde no sabemos cómo avanzar como ciudadanas y poder reclamar, donde cada 4 años se genera una política de inclusión y llega otro gobierno y saca todas esas políticas de inclusión y cree que la inclusión se combate con represión, donde nos persiguen, nos encarcelan, donde no podemos manifestarnos,
donde hay un control social, donde todavía en los hospitales nos siguen tratando como hombres, donde las políticas son dirigidas para personas heterosexuales o otra comunidad y la nuestra no está en la agenda, donde violan continuamente los derechos humanos, donde viajan a la OEA, donde viajan a la ONU, donde se sientan y firman resoluciones a favor de la inclusión, de la democracia, del bienestar. Latinoamérica está en urgencia. Latinoamérica está viviendo un momento terrible frente a la economía. Y todo lo que sabemos que nos sucede en Latinoamérica viene de la mano de la pobreza. La pobreza es exclusión, es encarcelamiento, es falta de políticas públicas. Creo que es necesario que toda la sociedad civil podamos tener el mismo discurso, podamos exigir la cura del VIH. Creo que vimos en COVID, vimos cómo las vacunas llegaron, cómo países se unieron para poder tener las vacunas. Bueno, que se sigan uniendo esos países en Latinoamérica, que se unieron. Argentina con México, España, y estuvieron trabajando en el tema de vacunas. Bueno, que sigan invirtiendo, porque la verdad que no solamente el COVID ni el VIH nos está matando la pobreza, la falta de gobiernos que realmente ejecuten programas y políticas públicas en donde nadie quedemos afuera. Porque no puede ser que tengamos que esperar el próximo gobierno para saber si vamos a estar mejor, si vamos a tener en la región acceso universal al tratamiento. No existe el acceso universal en la región, ya no existe más. Entonces, ¿qué esperamos? Creo que es necesario estar en estos espacios, ocupar estos espacios y poder realmente exigir desde el académico que cree que solamente las personas trans somos una tesis. Yo no soy una tesis, yo soy una persona, soy una ciudadana que exijo derechos, una ciudadana que necesito acceder a todos los derechos para poder estar en esta universidad, ser la decana de esta universidad y que por años y décadas no nos dieron la posibilidad. Estamos excluidas totalmente de lo que es la educación. A mí me excluyeron de todo. A lo mejor si no me hubiesen excluido, yo hubiese sido la decana de la Universidad de Argentina o de cualquier país. Creo que ese es el paso que tenemos que dar, que es hablar de pobreza y de exclusión. Hablar de pobreza y de exclusión. Y no permitir más que las agendas nos armen Naciones Unidas. El 2020 o el 2022 ya pasó, ahora ya está el 2030. Ellos saben que no van a llegar y que no vamos a funcionar. No funcionó el 90-90, no funcionó el cero de discriminación y podemos seguir diciendo un montón de cosas. Pero no permitamos que la ONU ni ningún gobierno nos arme la agenda política en la cual están nuestras necesidades que son en Latinoamérica de urgencia. Nos estamos muriendo de hambre. Hay hambre en nuestra región. Entonces, si no hablamos realmente de la realidad, no vamos a poder avanzar de las políticas públicas en donde nadie quede afuera, desde la niñez, adolescencia y adultas mayores. Entonces, quiero agradecer a todos, a todas por la invitación y creo que esto es un paso más y es un granito más que ponemos para esa construcción de nuestra democracia que nos cuesta muchísimo sostener frente a la falta de políticas que tienen algunos gobiernos y creo que es necesario exigirles lo que falta, porque todavía falta mucho. La democracia es nuestra, no son de los gobiernos. Gracias.
Gracias, Marcela Romero.